Bueno, hola a todos. Como lo prometido es deuda, aquí estoy haciendo este videito para intentar responder a esta pregunta. ¿Las hernias se curan? ¿Sí o no? Sí, planteé la pregunta el otro día en mis redes sociales a partir de un comentario que recibí. Y bueno, fue muy interesante el nivel de respuestas que recibí al respecto y demás. Así que, como les prometí, nada, vamos a intentar responder a esta preguntita, ¿no? Y la verdad es que el video y la presentación no debería ser muy extenso porque acá realmente no hay lugar para el debate. La respuesta a esta pregunta que planteamos esta semana es definitiva y es un no rotundo. Las hernias no se curan. ¿Sí? Y ahora, a medida que vayamos avanzando en esta presentación, te voy a explicar los motivos por los cuales las hernias o este tipo de lesiones no se curan. ¿Sí? Y en este grafiquito o en esta diapositiva lo que estás viendo es una carita triste sosteniendo este cartelito que dice que no. Porque la verdad es que la gran o la enorme mayoría de las personas que sufren por este tipo de lesiones y que están experimentando situaciones de dolor crónico como consecuencia de hernias o de discopatías, cuando escuchan la respuesta a esta pregunta o cuando escuchan este hecho de que las hernias no se curan, se ponen tristes, se ponen mal, se deprimen, ¿no? Y obviamente es lógico que así sea porque nadie quiere escuchar que la condición que les está produciendo dolor o que les está afectando su capacidad para moverse o su calidad de vida, nadie quiere escuchar que eso no se puede curar, ¿no? Sin embargo, en este video, mi objetivo no solamente es explicarte por qué las hernias no se curan, ¿sí? Que ahora lo voy a hacer. En realidad, el principal objetivo de este video es contarte por qué el hecho de que las hernias no se curen es una buena noticia para vos. ¿Sí? Asumo que si estás viendo este video es porque efectivamente tenés algún tipo de discopatía y porque obviamente estás sufriendo por ella. Y entonces acá lo que hice simplemente fue cambiar la carita triste, que es la primera reacción que todos tenemos a este no, a esta respuesta. Y lo cambié por una carita feliz, ¿sí? Y espero que cuando este video termine, si es que te quedas hasta el final, realmente puedas entender la esencia de por qué el hecho de que este tipo de lesiones no se curen es para vos una buena noticia, ¿sí? Y para empezar a desandar este camino, obviamente lo primero que tenemos que entender es qué es una hernia o de qué hablamos cuando hablamos de una hernia. Y en este video particularmente no me voy a explayar demasiado en esto porque tengo un curso específicamente que hice específicamente para explicar qué es una hernia o qué es una lesión mecánica de columna en general. Es un curso que dura aproximadamente unas 2 horitas. Si no lo viste, te súper recomiendo que lo hagas. En todas mis redes sociales y en mi página web vas a encontrar el acceso a ese curso. Y nada, en realidad te recomiendo que lo hagas porque es un curso que dura aproximadamente unas 2 horas y que esta pregunta de qué es una hernia la respondo bueno, explayándome un montón y explicando un montón respecto de todo este tema. Acá, como no es el objetivo de este video, simplemente vamos a presentar brevemente y resumidamente qué es una hernia. Entonces, cuando nosotros hablamos de hernias, en términos generales y en términos genéricos, obviamente hablamos de una patología de columna
que afecta a los discos intervertebrales, ¿no? Entonces tenemos que recordar que los discos intervertebrales son estas estructuras blandas que se sitúan en el espacio entre nuestras vértebras, entre las vértebras de la columna, y cuya principal función es la de amortiguar, ¿no?, el espacio entre las vértebras, lo cual en definitiva va a terminar permitiendo, o es lo que termina permitiendo, el movimiento de la columna. La columna y nuestras vértebras tienen movilidad y se pueden mover en sus cuatro patrones de movimiento gracias a que existen estos discos intervertebrales que amortiguan el espacio y que impiden o previenen que las vértebras friccionen o choquen entre sí, ¿no? Entonces, acá lo que podemos ver en esta imagen y en esta diapositiva es la estructura de un disco intervertebral sano, ¿no? La estructura normal. Y fundamentalmente un disco intervertebral se compone de dos partes, de un núcleo que es pulposo, es una sustancia de tipo gelatinosa, ¿no?, que se encuentra contenida en el centro, acá el núcleo lo vemos pintado en rosa, y que se encuentra contenida en el centro de la estructura gracias a un anillo fibroso, ¿no?, que es lo que vemos acá marcado en celeste. La función del anillo fibroso obviamente es la de contener al núcleo en el centro de la estructura para que el núcleo pulposo, que en definitiva es la estructura blandita, pueda cumplir de manera correcta y eficiente con esa función de amortiguar, ¿no? Y lo que vemos acá en esta imagen a la derecha es qué pasa en el caso de una hernia, ¿no? Y de manera resumida, o sea, lo que pasa cuando aparece una hernia es que la pared del disco, o sea, el anillo fibroso, se empieza a romper, empieza a ceder en su capacidad de contener al núcleo en el centro y, como se puede ver en esta partecita de acá, el núcleo empieza a extruirse hacia afuera. Es decir, el anillo deja de contener la presión en el centro, el núcleo se empieza a desplazar hacia algún lado del disco y obviamente, bueno, empieza a empujar el anillo, la pared del disco hacia afuera. Si la pared se rompe, el núcleo del disco se extruye o se secuestra hacia afuera. Y muchas veces lo que pasa es que esa deformación, ¿sí?, en la estructura del disco termina pinzando una raíz nerviosa, ¿no? Como se ve acá. Y obviamente ese pinzamiento y esa irritación nerviosa es lo que termina produciendo dolor, ¿sí? Esto es un resumen muy cortito respecto de qué es una hernia. Obviamente la explicación detallada es mucho más compleja. Existen un montón de estadios de las hernias o de las discopatías o del proceso de desgaste discal. De vuelta, te súper recomiendo que si querés ver más en detalle acerca de esta cuestión, que entres en mi página web y que accedas a ese cursito. También obviamente me puedes escribir por cualquiera de mis medios de contacto para pedirme el acceso y te lo voy a mandar, ¿sí? Lo que te voy a mostrar ahora es un pequeño videíto, ¿sí? Le voy a poner play. Entonces acá lo que te está diciendo es que te está mostrando el anillo fibroso y el núcleo pulposo. Y esta animación lo que está mostrando es lo que pasa cuando se produce una hernia. La hernia pone presión, irrita el nervio y esa irritación del nervio es lo que termina produciendo dolor, ¿no? Entonces,
Vamos a tratar de responder, ¿sí? Ahora ya viste lo que es una hernia, ya viste por qué se produce, ya viste por qué genera dolor de manera de vuelta muy, muy resumida. Y lo que vamos a tratar de responder ahora es la pregunta que nos trajo hasta acá, que es ¿por qué no se curan? ¿No? Entonces, para poder responder a esta pregunta, yo creo que la mejor manera de hacerlo es de forma gráfica, ¿no? Por eso elegí estas dos fotitos. Yo ya te había puesto antes, acá te había comparado un disco sano con un disco herniado, pero me parece que en esta fotito que encontré se ve un poquitito mejor. ¿No? Entonces, esto que está acá es un disco normal, es un disco sano, con un anillo fibroso que está perfectamente sano, digamos, su integridad no está comprometida y está conteniendo el núcleo pulposo en el centro. Pero acá, en esta fotito de la derecha, sí se ve claramente qué es lo que pasa cuando aparece una hernia, ¿no? La pared del disco se rompe. Por ahí acá en esta fotito está un poco exagerada esa rotura, pero sí la elegí porque el desgarro se ve súper clarito. Entonces hay una parte o claro, hay una sección del disco que ya no es capaz de sostener al núcleo y el núcleo por esa fisura sale hacia afuera y termina comprimiendo, termina tocando una raíz, como se puede ver en este caso. ¿Qué es lo que pasa cuando una hernia o cuando una discopatía duele, ¿no? O produce dolor? Pero acá, en esta partecita de acá, sí se ve bien clarito la fisura o la rotura del anillo fibroso, ¿sí? Y la razón por la cual yo digo, y en realidad no es una opinión, sino que es un hecho fáctico y objetivo de la realidad, la razón por la cual uno no puede decir que una hernia se puede curar es porque esta fisura, ¿sí? O esta rotura que se produce en la pared del disco no se regenera, ¿sí? Y ahí en realidad es donde subyace en realidad la respuesta definitiva a esta pregunta. Ahora vamos a ahondar un poquitito sobre esta cuestión y sobre este tema, porque obviamente no nos vamos a quedar solamente en esta respuesta. Pero si nosotros entendemos que una hernia, ¿sí? Es lo que se produce cuando el anillo fibroso s- pierde su integridad estructural y deja de ser capaz de contener al núcleo pulposo en el centro, como se ve en esta fotito de la izquierda, si entendemos que esa fisura, ¿sí? O que esa rotura o que esos desgarros en las capas de la pared no se van a regenerar, nosotros no podemos decir que una hernia se puede curar, ¿sí? Porque fundamentalmente para que una hernia se cure, por lo menos en el sentido estricto de la palabra, es decir, para que una hernia se cure y pueda retroceder al estado en el que estaba antes de que la persona sienta dolor, en definitiva lo que tendría que pasar no es solamente que residan los síntomas o que haya cambios en la estructura del disco que haga que los síntomas desaparezcan o que los síntomas disminuyan. Lo que tendría que pasar es que esto que se ve acá, esta fisura de la pared o este desgarro, se regenere, se cicatrice. Y sabemos que eso no sucede. Entonces, esto es lo que explica la razón por la cual uno no puede decir que una hernia se cura, ¿sí? Entonces, lo que te muestro acá, ya si me conoces y si me seguís, sabés que no soy súper fanático de presentar estudios y demás. Los uso a modo referencial, los uso para digamos, apoyar ciertas cuestiones o ciertos puntos que tratamos de hacer. Pero en definitiva, lo que te muestro acá es un paper publicado en 2020
en donde de lo que se habla es de cuáles son las estrategias avanzadas o se analiza cuáles son las estrategias avanzadas para intentar regenerar el anillo fibroso de un disco que está roto, ¿no? Y te invito, digamos, a que lo leas como soporte o como evidencia, si querés, desde el lado científico del tema, para entender que lo que te acabo de decir es cierto, ¿no? Y que efectivamente el anillo fibroso de un disco no se regenera. Si fuera así, obviamente no se estarían invirtiendo desde la industria de la salud o desde la industria de la investigación médica y científica, no se estaría invirtiendo la cantidad de plata que se está invirtiendo en intentar lograr eso, ¿no? Porque obviamente lograr un avance médico o un avance científico que efectivamente o sea, que efectivamente logre regenerar un disco lumbar o un disco, ¿verdad? Un disco intervertebral en general, o sea, el anillo fibroso, sería un avance, nada, importantísimo, obviamente, en el tratamiento de este tipo de lesiones y marcaría definitivamente un hito fundamental respecto de cómo se podrían tratar, cómo se podrían recuperar las personas que sufren por este tipo de patologías. Pero hoy por hoy esa tecnología no existe, ni de manera natural, es decir, que nuestro cuerpo no es capaz de regenerar la pared de un disco que se rompe, y tampoco existe de manera artificial, es decir, no existe ninguna tecnología médica que sea capaz de fomentar algún proceso biológico que haga que el disco de, perdón, que la pared de un disco intervertebral se regenere, ¿sí? Y esto es un poco simplemente para que lo que confirma lo que dijimos recién, ¿no? Que en definitiva es que cuando esto sucede, lo que se ve acá en la fotito de la derecha, cuando esto sucede, no hay nada que sea capaz de revertir este proceso, al menos hoy, ¿no? Y obviamente que si no hay nada que pueda revertir este proceso, efectivamente podemos decir con total certeza que una hernia discal no se puede curar, ¿sí? Y ahí sale la pregunta, ¿no? Obviamente, ¿y entonces qué pasa? Si las hernias no se pueden curar, ¿qué hacemos con el asunto? ¿No? Y entonces acá te estoy mostrando otro, respecto de otro título de otro paper, en este caso publicado en 2015, que habla acerca de lo que se conoce o lo que se llama reabsorción de una hernia de disco, ¿no? Y seguramente si leíste sobre el tema y si consultaste a algún traumatólogo, a algún neurocirujano, seguramente hayas escuchado hablar acerca de la reabsorción de hernias discales, ¿no? Vamos a tratar de, menciono esto y traigo esto a colación porque hay un montón de gente que habla acerca de la reabsorción de una hernia como una cura, ¿no? No, la hernia se reabsorbe, entonces eso significa que la hernia desapareció o que la hernia se curó. Y en realidad no es así, ¿sí? Entonces, acá te presenté este paper titulado La probabilidad de que exista una regresión espontánea de una hernia lumbar de disco. Y lo que te dice es que, de vuelta, acá van a ver algunos términos respecto de los estadios de una hernia o de un proceso de desgaste discal que obviamente en este video no los vimos,
pero que en ese curso que te mencioné antes, que podés encontrar en mi página web, en donde nos metemos de lleno para explicar qué es una hernia discal, ahí sí los vemos, ¿no? Pero lo que dice en definitiva esta revisión sistemática es que el 96% de las hernias secuestradas se terminan reabsorbiendo, que el 70% de las hernias extruidas se terminan reabsorbiendo, el 41% de los discos protuidos y el 13% de los discos desgastados, ¿no? O abombados. Ahora, cuando la gran mayoría, yo creo que la confusión que esto le produce a la gran mayoría de las personas es el término reabsorción, ¿no? Porque cuando nosotros entendemos lo que es una hernia discal, ¿no? Y me voy a ir a esta fotito de acá. Cuando la gran mayoría de las personas escucha la palabra reabsorción de una hernia, en lo que piensan es en que el núcleo, ¿no? O sea, lo que se ve acá, que está saliendo, digamos, por fuera del disco, cuando escuchan la palabra reabsorción, piensan o asumen que significa que todo esto que está saliendo hacia afuera se vuelve a meter hacia adentro, ¿no? Y eso en realidad no siempre es así, sobre todo en los casos de las hernias que están extruidas o las hernias que están secuestradas, ¿sí? En realidad, lo que termina sucediendo en estos casos de procesos de reabsorción de las hernias es que el núcleo extruido o secuestrado, que ya no está por dentro de la estructura del disco, termina siendo absorbido por el organismo, ¿no? Y obviamente no nos vamos a meter de lleno, no tiene ningún sentido meternos de lleno en los detalles de cómo sucede eso o el proceso biológico a través del cual una hernia es reabsorbida, pero lo único que sí tenemos que entender es que el hecho de que una hernia se reabsorba no significa que el núcleo, que el material del núcleo que está afuera del disco vuelve a ingresar y que todo, digamos, vuelve a ser como en la fotito de acá a la izquierda, ¿no? Que podemos pasar de esto, de una hernia extruida o de una hernia secuestrada con núcleo que ya se encuentra por fuera de la estructura del disco, que eso se reabsorbe, volvemos el tiempo atrás y todo vuelve a la normalidad, con un anillo fibroso o con una pared perfectamente sana y con todo el material original del núcleo nuevamente contenido en el centro. Eso no pasa. Lo que sí pasa es que nuestro organismo, a través de un proceso inflamatorio, activa mecanismos biológicos para defenderse en contra de esa estructura o de ese material extraño que está ocupando un lugar que no debería estar ocupando y se encarga de atacarlo, entre comillas, para intentar absorberlo o reabsorberlo en el organismo y que ese material al final termine desapareciendo, ¿no? Y esto obviamente es súper importante y es algo positivo, digamos, porque significa que si bien las hernias no se pueden curar en el sentido estricto de la palabra, sí existen procesos biológicos que nuestro cuerpo activa para intentar defenderse de esto que está pasando, que en definitiva es material, ¿sí? En este caso es el núcleo, ocupando un espacio que no debería estar ocupando. Cuando nuestro organismo detecta que eso sucede, se activan procesos biológicos para tratar de combatir eso y en definitiva muchas veces, de hecho la gran mayoría de los casos, y mientras acá lo curioso y lo paradójico es que mientras más seria, entre comillas, o mientras más grave es
la hernia, mejores son las chances de que este proceso biológico se active y que efectivamente funcione. Es decir, que efectivamente esa hernia o ese núcleo extruido o secuestrado se termine reabsorbiendo, ¿no? Pero esto es importante y es obviamente súper positivo porque lo que está mostrando es que a pesar de que la hernia no se pueda curar, existen procesos biológicos que pueden hacer que una hernia mejore, ¿no? Entonces, obviamente, cuando este proceso se activa y cuando este proceso es efectivo, la hernia propiamente dicha muchas veces desaparece, ¿no? ¿Qué significa que la hernia desaparece? Lo que significa es que todo este material, acá en esta fotito no se ve mucho, digamos, que exista la pared rota. Obviamente las capas internas o las fibras internas del anillo, obviamente que sí se rompieron, pero lo que significa es que toda esta partecita de acá, ¿sí? Que se encuentra, esta partecita del núcleo me refiero, que se encuentra por fuera de la estructura del disco y que está pinzando la raíz nerviosa, todo esto a través de este proceso biológico puede desaparecer, ¿no? Con el paso del tiempo, si las cosas se hacen bien y si se cuida la lesión, etcétera, 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 hay un proceso natural que puede hacer que toda esta partecita desaparezca y que efectivamente este material del núcleo que estaba pinzando la raíz nerviosa y produciendo dolor termine desapareciendo. Eso no significa, y de vuelta, vuelvo a la misma cuestión, eso no significa que esta partecita del núcleo haya desaparecido, no significa que la pared del disco o que el anillo fibroso no siga roto, porque de hecho es así. Los síntomas quizás mejoran o bajan o en el mejor de los casos desaparecen directamente porque el núcleo ya no está tocando el nervio. Pero el disco sigue roto. Y a menos que exista un gran avance tecnológico en los próximos años que sea capaz de revertir ese proceso, el disco va a seguir roto por el resto de tu vida. Y es muy importante que puedas entender eso, ¿sí? Entonces, ¿la hernia se puede reabsorber? Sí, la hernia se puede reabsorber, pero eso no significa que el disco se haya curado o que el disco haya sanado. Son dos cosas muy distintas. Entonces, en definitiva, lo acabo de decir, pero lo puse acá en la diapositiva siguiente, que una hernia haya mejorado en su estructura y o sintomatología no significa que el disco haya sanado. Y es lo que te acabo de explicar, ¿no? Que una hernia sea capaz de mejorar, que nuestro organismo sea capaz de reabsorber parte del material que haya salido del disco y que esté pinzando algún nervio, etcétera, etcétera, no significa en absoluto que el disco no siga roto, ¿sí? Y la razón por la cual esto es súper importante de entender, ¿sí? Es que si vos no haces nada, supongamos que la hernia se reabsorbe o supongamos que la hernia no se reabsorbe, pero que te sometes a una cirugía, a una disectomía para limpiar esa zona. Que en definitiva una disectomía al final lo que termina haciendo es lo mismo que probablemente terminaría haciendo tu cuerpo de manera natural, ¿no? Pero se hace directamente en un quirófano y se acelera ese proceso. Pero supongamos, de vuelta hago un pequeño asterisco y si querés entender un poquitito mejor qué es una disectomía o qué es una cirugía de una hernia discal, en el curso ese que te mencioné antes nos metemos de lleno, ¿no? En todas las opciones que la medicina tiene para tratar de solucionar problemas mecánicos de columna producidos por discopatías o desgastes discales, hernias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero
volviendo un poquitito a lo que estábamos hablando antes, se trata de entender que por más que la condición haya mejorado, sea como consecuencia de una cirugía, sea como consecuencia de la reabsorción espontánea del material extruido, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos no corregís todo lo que hizo que eso se produzca, ¿no? Es decir, la raíz del problema, las causas que llevaron a la rotura de ese disco, si vos no corregís ese problema de fondo, lo más probable es que por más que te hayas operado y que te hayan limpiado la zona, o por más de que hayas tenido la suerte de que la hernia se reabsorba, lo más probable es que en el futuro eso que te pasó te vuelva a pasar. Porque no te olvides que el disco no sanó, el disco no está curado. Esa fisura, ese espacio por el cual el núcleo salió, sigue estando ahí. Y es más, si no haces nada para corregir el problema, si no haces nada para corregir el problema desde un punto de vista mecánico, lo más probable es que esa fisura que tuviste o que tenés, con el paso del tiempo, se vaya haciendo cada vez más grande. Ese es el primer problema. ¿Sí? Y de vuelta, es un problema que para la gran mayoría de las personas deriva de la incapacidad de entender que su lesión en realidad no se curó. Lo que desaparecieron en todo caso, lo que cambió en todo caso de vuelta, puede haber sido la estructura de la lesión. Lo que cambió puede ser la sintomatología, en el sentido de que puede haber bajado el dolor o en el mejor de los casos puede haber desaparecido por completo. Pero la lesión en sí misma, que es esta de acá, ¿sí? El disco roto, no cambió. Sigue estando ahí, sigue estando presente. Y la gran mayoría de las personas fallan a la hora de entender eso. En la mayoría de los casos porque nadie se los comunica, ¿no? Y esa es una realidad, digamos. Una persona que se lastima, si bien hoy en día el acceso a la información está súper democratizado y hay más información que nunca, uno en general confía en el profesional, en este caso puede ser de la salud o el médico en el que uno se pone, se pone a disposición. Y la realidad es que muchas veces los médicos o los profesionales de la salud no informan bien respecto de lo que realmente está pasando con la lesión. Muchos sí, obviamente, muchos sí, pero lamentablemente no es el caso de la mayoría, ¿no? Entonces, yendo de vuelta a esto, ¿no? O sea, lo principal que, en mi opinión, uno tiene que hacer para entender cómo seguir adelante con el tratamiento de una hernia, se trata fundamentalmente de entender esto, ¿no? El hecho de que una hernia haya mejorado en su estructura y o en los síntomas no significa que el disco haya sanado. Y de vuelta, te repito, y a lo que vimos en esta diapositiva, el disco no se regenera ni por medios propios o naturales, ni por intervenciones humanas. Todavía no existe esa tecnología.
Entonces, una de las cosas que espero que logre este video es que te ayude a entender que cuando desarrollas este tipo de lesiones, cuando desarrollas una hernia discal, vas a tener que convivir con el disco roto por el resto de tu vida, ¿no? Entonces, obviamente, si la hernia no se puede curar, si el disco no se puede curar, si la pared o el anillo fibroso de un disco roto no se puede regenerar ni por medios propios, ni por medios naturales, ni por medios artificiales, obviamente la gran pregunta es ¿cómo entonces sana una hernia? ¿Sí? Porque está clarísimo que el problema originado por una hernia se puede resolver, ¿sí? Eso, o sea, no hay ningún tipo de duda de eso. Sirvo yo como ejemplo y sirven cientos de millones de personas de todo el mundo que han tenido este tipo de lesiones o que han sufrido por este tipo de lesiones y que se recuperan y que viven una vida perfectamente normal. Y la respuesta a esta pregunta es muy simple. Una hernia se sana desarrollando tolerancia al movimiento a través del entrenamiento de la fuerza y de la movilidad. De vuelta, una hernia sana desarrollando tolerancia al movimiento a través del entrenamiento de la fuerza y de la movilidad. ¿Y por qué puse en el título sana entre comillas, no? Porque obviamente sanar una hernia o curar una hernia no se trata de curar la estructura del disco que produjo la lesión o que produjo el dolor. Porque ya te dije que eso no se puede hacer. Eso no sucede. La solución, ¿sí? O la sanación la tenemos que buscar en el contrapeso, ¿sí? La rotura del disco, la extrusión del núcleo, el pinzamiento de una raíz nerviosa, ¿sí? Son todas cuestiones mecánicas que se producen como consecuencia del movimiento del cuerpo, ¿sí? Existen obviamente un montón de cosas y de factores que influyen y que impactan en que una persona desarrolle este tipo de lesión o no, siendo el genético probablemente el más importante. Pero al final del día, la razón que explica, ¿sí?, el motivo por el cual el disco se termina rompiendo es un tema de fuerzas y de movimiento. El movimiento de la columna produce fuerzas, esas fuerzas terminan siendo absorbidas por nuestros discos intervertebrales. Acordate que la función del disco es amortiguar el espacio entre las vértebras y permitir el movimiento. Y esa acumulación de fuerzas que nuestros discos tienen que absorber muchas veces derivan en esto. Es un proceso gradual, es un proceso que perdura en el tiempo. En general, de vuelta, las discopatías, las hernias en general no son la consecuencia de un shock repentino, de un golpe o de algo así. Simplemente es un proceso de desgaste que se produce de manera natural, ¿sí? Cuando nosotros entendemos que este tipo de lesiones son la consecuencia del movimiento del cuerpo, tenemos que entender también que si queremos sanar, si queremos recuperarnos, en lo que tenemos que enfocarnos es en cómo movemos el cuerpo.
¿sí? Y hay una frase que a mí me gusta mucho y que la uso y la vi hace poquito publicada en un video. No sé si se le atribuye a alguien, así que no voy a citar al autor, pero la frase dice, el remedio, la naturaleza del remedio tiene que ser siempre la misma que la de la enfermedad. ¿Sí? De vuelta, la naturaleza del remedio tiene que ser la misma que la de la enfermedad. Y cuando hablamos de la naturaleza de una enfermedad discal, ¿sí? Enfermedad entre comillas, porque en realidad no es una enfermedad, o de un problema discal, de lo que hablamos es de una naturaleza mecánica, es decir, hablamos de una naturaleza que encuentra su explicación en el movimiento del cuerpo humano. Y no solamente el de la columna, pero eso ya es otro tema. ¿Sí? Por eso es que yo uso esta palabra mecánica para referirme a este tipo de lesiones. Cuando hablo de lesiones mecánicas de columna, hablo de lesiones o de patologías que se explican como una consecuencia del movimiento del cuerpo. Y de vuelta, si entendemos que la naturaleza de un remedio tiene que ser la misma que la naturaleza de la enfermedad, tenemos que entender que en el caso de una hernia, si el problema fue originado o ocasionado por el movimiento del cuerpo, tenemos que encontrar la solución también en el movimiento del cuerpo. Y de vuelta, no nos vamos a meter en detalles respecto de cómo hay que hacer esto, porque obviamente estaríamos un mes hablando del tema. No te olvides que si obviamente que si querés leer más acerca de eso, tengo un libro en donde sí, ahí ya me explayo por completo en todo lo que vas a tener que hacer desde el punto de vista físico con tu cuerpo para poder recuperarte de una hernia discal. Pero fundamentalmente lo que tenés que entender es que el hecho de que el disco no se pueda curar, de que el disco no se pueda regenerar y de que una hernia no se pueda curar en el sentido estricto de la palabra, no significa que no puedas vivir una vida normal al mismo tiempo que convivís con esa lesión. Convivir con un disco roto, ¿sí? De vuelta, yo soy un ejemplo de eso y no yo, que no soy nada especial. Existen millones y millones de personas en todo el mundo que están en la misma situación que yo y que viven una vida perfectamente normal. El disco está roto, la lesión está presente, pero no limita el movimiento. No produce dolor y no limita el movimiento, que en definitiva es lo que todos necesitamos para recuperarnos. Yo no siento dolor y no estoy limitado en ningún tipo de actividad que yo quiera hacer. Puedo correr, puedo saltar, me puedo arrastrar, me puedo agachar, puedo dormir. Puedo hacer cualquier tipo de actividad deportiva o cualquier tipo de actividad física con mi cuerpo, como lo haría cualquier persona normal que no tiene ningún tipo de lesión en la columna, sin sentir dolor, sin sentir ningún tipo de dolor. Y si esto es así para mí, ¿a vos te parece que a mí me afecta o me importa el hecho de que mi disco esté roto? Si no me afecta, no me limita, no me produce dolor. Ahora, obviamente eso no significa que yo no le dé importancia a la lesión que yo tengo, porque obviamente entiendo que yo voy a tener que convivir con esa lesión por el resto de mi vida y que no puedo darme el lujo de dejar de moverme, de dejar de entrenar, de dejar de ser fuerte y de dejar de ser móvil. Yo no puedo darme el lujo de descuidar mi cuerpo porque si lo hago, voy a volver al dolor.
ese disco que está roto en mi espalda, muy probablemente empiece nuevamente ese proceso de desgaste que eventualmente en algún punto u otro puede ser temprano, puede ser tarde, pero seguramente en algún punto va a gatillar dolor. Entonces, obviamente, si bien yo no estoy limitado en nada, si bien no siento dolor, si bien puedo vivir una vida perfectamente normal, obviamente no puedo darme el lujo de olvidarme que en mi columna hay un disco roto. Entonces, tenés que dejar de pensar en curar tu hernia, ¿sí? Tenés que dejar de pensar en curar tu hernia, porque eso, de vuelta, el objetivo de este video, y espero haber podido hacerlo, el objetivo de este video es tratar de ayudarte a que saques esa idea de tu cabeza, porque eso no va a suceder. De vuelta, la hernia se puede reabsorber, podés hacerte una cirugía que te limpie la zona, la sintomatología puede residir o puede desaparecer, pero eso no significa que estés curado. Vas a estar curado o sanado cuando tu cuerpo, cuando las estructuras de tu cuerpo sean capaces de moverte sin que esa lesión exprese ningún tipo de síntoma, ni dolor, ni molestia, sin que tengas que andar pensando cómo tenés que agacharte, sin que tengas que andar pensando si podés correr, si podés saltar, si podés hacer tal o cual deporte. Obviamente para eso te vas a tener que preparar. Por eso es que nosotros hablamos y que hoy en día cada vez más se habla de el ejercicio y el entrenamiento físico como la clave para sanar una lesión mecánica de columna como lo es una hernia. Y yo esta semana subí un videíto en el cual te menciono cuáles son las 4 verdades sobre las que se sustentan todo lo que nosotros hacemos con nuestros programas de entrenamiento y con nuestros programas de ejercicio. Que si bien no responden a la pregunta de si se puede curar o no una hernia, espero esa pregunta ya haya quedado, ya haya quedado respondida y que la respuesta haya sido clara. Sí tienen relación, una fuerte relación con este tema, ¿no? Y se trata de entender cuáles creemos nosotros o cuáles creo yo que son las 4 verdades que tenés que entender y que tenés que aceptar para poder encarar un proceso efectivo de rehabilitación o de recuperación, ¿sí? La primera verdad, las lesiones mecánicas de columna, como una hernia, no se curan. Y todo este video, por lo menos hasta este punto, se trató de eso, ¿no? De tratar de explicarte los motivos y las razones objetivas por las cuales uno no puede decir que una hernia discal se puede curar. La verdad número 2, la única forma de solucionar un problema mecánico es a través de una solución mecánica. Y lo hablamos y lo vimos y lo repasamos en la diapositiva anterior. Y usé esta frase que básicamente dice lo mismo que dice este punto número 2, pero con otras palabras. La naturaleza del remedio tiene que ser siempre la misma que la naturaleza de la enfermedad. Si en tu columna tenés un problema que está originado y causado por el movimiento del cuerpo y por la absorción de fuerzas, la solución la tenés que encontrar en el movimiento del cuerpo y la forma en que tu columna absorbe las fuerzas que se producen como consecuencia de ese movimiento. No hay otra. Cualquier solución o cualquier remedio que te ofrezcan que no ataque o que no se enfoque en la mecánica de tu cuerpo no es una solución definitiva.
no significa que no sirva, ¿sí? De vuelta, hablé un montón acerca de esto en el otro curso que di, en donde explico qué es una hernia discal. No, de vuelta, esas soluciones no significa que no sirvan, ¿sí? Porque pueden ser muy efectivas para resolver el problema de corto plazo del dolor. Pero lo que nunca te van a dar esas soluciones es una solución definitiva. Verdad número 3. A lo máximo que podemos aspirar, ¿sí? Esta es la que se deriva de las dos anteriores, a lo máximo que podemos aspirar es a enseñarle a nuestro cuerpo a convivir con la lesión. También ya hablamos de esto. Cuando entendemos que el disco no se va a curar, cuando entendemos que la lesión no se va a curar, por lo menos en el sentido estricto de la palabra, tenemos que entender como seres humanos que a lo máximo que nosotros podemos aspirar es a preparar a nuestro cuerpo para convivir con la lesión. Hay un montón de personas que no se recuperan y que nunca se terminan recuperando porque no entienden que por más que el dolor haya bajado o que el dolor haya desaparecido, no entienden que en realidad no se curaron. No entienden que el problema de fondo sigue presente. Entonces, nunca se terminan de convencer que lo que tienen que hacer es trabajar sobre su cuerpo. Y de eso se trata esta tercera verdad. La cuarta y la última, para recuperarte de forma definitiva, te vas a tener que comprometer con hábitos de movimiento por el resto de tu vida. Y si vos lees estas cuatro verdades, te vas a dar cuenta, una de las cosas que te vas a dar cuenta es que en realidad están todas súper relacionadas y que todas estas verdades derivan de la primera. Y de todo, en verdad derivan de todo lo que hablamos en esta presentación, que es el hecho de que este tipo de lesiones no se pueden curar. Y como no se pueden curar, volviendo un poquitito a la verdad número 4, como no se pueden curar, los hábitos que vas a tener que incorporar para intentar contrarrestar el dolor y las limitaciones que este tipo de lesiones te van a imponer, son hábitos que vas a tener que sostener por el resto de tu vida. Y de vuelta, la lucha, la batalla y la recuperación dura toda tu vida por el hecho de que la lesión que tenés no se cura. Por eso es tan importante entenderlo. Por eso es tan importante que entiendas que lo que tenés no se va a curar nunca. Y estamos ya llegando un poco al final y es momento de entender, ¿no? O sea, cuando nosotros empezamos esta charla y cuando empecé esta presentación, te di una mala noticia, entre comillas, porque te dije, lo primero que te dije en esta charlita, es que las hernias discales no se curan. Pero te anticipé que el hecho de que no se curen, en realidad para vos debería ser una buena noticia. ¿Sí? Y que que esta verdad indiscutible y objetiva, que esta verdad de que las hernias no se curen sea una mala noticia o una buena noticia, es algo que depende o que va a depender 100% de vos. ¿Sí? Yo, personalmente, considero que es bueno que una hernia discal no se cure porque te va a terminar forzando a incorporar hábitos saludables de vida que son los únicos que te van a permitir recuperarte y vivir una vida normal. Si vos sos efectivo, si sos inteligente en tu manera de abordar el problema de tu lesión,
si sos efectivo en la manera de atacar el dolor, te vas a dar cuenta que la única manera de hacerlo y que la única forma de resolver el problema que tenés de manera definitiva es cambiando tu manera de vivir, incorporando hábitos saludables y cambiando la forma en que te moves, la forma en que haces actividad física, la forma en que entrenás y haces ejercicio, la forma en que comes, la forma en que descansás, la forma en que te hidratás. Hay un montón, ¿sí? Y de vuelta, no nos vamos a... esta presentación y este video no es para meternos en eso, pero hay un montón de cosas que vos vas a tener que cambiar en tu vida para dejar atrás el dolor y recuperarte de manera definitiva. Sanar o curar una hernia discal y dejar atrás de forma definitiva el dolor implica sí o sí, no hay ningún otro camino, no hay ningún otro atajo, implica sí o sí comprometerte de por vida con hábitos que son súper saludables. Y lo curioso de esto es que los hábitos que vas a tener que incorporar para solucionar tus problemas de columna no son solamente buenos para tu espalda, son buenos para toda tu vida. Son buenos para el 100% de tu cuerpo, para el 100% de tu organismo. Entonces, y esto es, o este es el motivo por el cual yo creo que lo que repasamos durante toda esta presentación es una excelente noticia. Es una pésima noticia para todos los que no están dispuestos a comprometerse con el estilo de vida que los va a salvar. Para la gente que no hace nada para recuperarse. Y bueno, obviamente para ellos es una pésima noticia, porque van a vivir por el resto de sus vidas limitados, van a vivir doloridos y su calidad de vida va a ser pésima, porque lo único que van a terminar haciendo es saltando de parche en parche, tratando de frenar el dolor, y va a llegar un día en el que se van a dar cuenta que ningún parche alcanza. Pero vos, que estás sufriendo por este tipo de lesión, tenés la posibilidad o tenés que saber que tenés la posibilidad de convertir, o sea, de sacar algo bueno de todo esto, de convertir eso que en algún momento viste como algo trágico, o como algo negativo, o como algo malo, convertirlo en algo positivo. Usá el dolor, usá tu lesión para cambiar tu vida. Usá el dolor, usá tu lesión y usá lo que ahora sabés para cambiar tus hábitos, para incorporar el entrenamiento a tu vida, para incorporar el ejercicio físico, para mejorar la forma en que comes, para mejorar la forma en que descansás, para mejorar la forma en que tratás a tu cuerpo. Una hernia discal que produce dolor, una hernia discal que te arrincona, que te hace ver lo fea que es la vida cuando no te podés mover, representa una oportunidad enorme. Y si vos entendés, ¿sí?, que eso que te pasó no se va a curar y que es algo con lo que vas a tener que convivir el resto de tu vida, ojalá que esa verdad, ojalá que estas 4 verdades que estás viendo acá en pantalla se conviertan en la excusa que necesitas para finalmente comprometerte con un estilo de vida saludable. Y que entiendas de una buena vez
que si no te comprometes, que si no te comprometes con ese estilo de vida saludable, si no cambias tu forma de vivir, nunca vas a poder recuperar, por lo menos de forma definitiva, tu calidad de vida. Y espero que este video y que esta presentación te sirvan un poquitito para eso. Y que te sirvan, por un lado, para entender todas las cuestiones objetivas y todas las cuestiones fácticas que repasamos en la primera parte de la presentación, pero que sobre todo te sirva para esto, para convencerte a vos mismo de que todo lo malo que te pasa, que eso que para vos es una tragedia o eso que para vos es algo desastroso que le pasó a tu vida, que entiendas que si haces las cosas bien, en un futuro no muy distante, puede ser que mirando para atrás te des cuenta que haberte lesionado pudo haber sido lo mejor que te pasó. Y bueno, así llegamos al final. Espero haber sido claro en los conceptos. Obviamente hay un montón de cuestiones técnicas sobre las que no ahondé. Hay un montón de detalles que son importantísimos de entender para finalmente poder cerrar el círculo de todo lo que conversamos en esta presentación. Para poder hacer eso, el mejor consejo que te puedo dar es que compres y que leas mi libro. Está disponible en mi página web, nachoromero.pro. Obviamente me podés escribir por cualquiera de los medios de contacto disponibles para pedirme el enlace, ¿sí? Pero por ahora me despido por acá. Si tenés dudas, si tenés preguntas, ya sabés, me podés mandar mensajitos que trato de responder a todos, ¿sí? Muchísimas gracias por tu atención y bueno, nos vemos la próxima.